vidas. Volvemos a saludar a Iris Tull. Bienvenida, Iris. Bienvenidos a todos. Eso, y a todos los que nos siguen, que Y a están, todos los que nos siguen, sí, por exacto, supuesto. que están muy Sí, interesados en la historia de tu padre, de tus tíos, de tu familia, a los que dejábamos en el anterior episodio, en la anterior entrega, llegando a Buenos Aires, Iris. ¿Cómo forman sus sí. familias? ¿Os hablaban a vosotros de esos tiempos terribles? Ya nos contó tu primo Misa, que su padre no contaba mucho, pero no sé si el No, tuyo sí. No sé, no, no. cuéntanos. A ver, mi padre no contó nada. Todo lo que me enteré fue por mi abuela, que ella fue la que me contó la desaparición de mi padre apenas entraron los polacos. Todo eso no, él no contó absolutamente nada, ni contaba de sus experiencias. Solo tenía ciertas manías que le habían quedado, traumas, como por ejemplo el tema de que contaba que en Buchenwald la comida siempre tenía pelos y eso le enervaba tanto que en mi casa nunca jamás se permitía que entre nada que tenga que ver con los pelos en la cocina. Era ya un peine y nos quitaba, nos volvía locos. Aquí en la cocina nada de pelos. Y eso fue muy fuerte. O sea, parece una tontería, pero bueno. Y después otra anécdota, que cuando yo ya vivía en Israel, ellos venían a visitarme. En Israel, en la época en que yo estaba allí, ¿no? En el centro de absorción, las camas eran como una tabla con colchón tipo pizza, muy finito. Y entonces yo les había preparado la habitación de uno de los chicos con la cama de abajo. La cama de abajo directamente era una tabla casi sin colchón. Entonces durmió una noche y al día siguiente se puso muy, muy nervioso y dijo que lo saque de ahí como sea. Entonces salí a buscar una habitación alquilada en la casa de alguien que tenga cama como se debe. Y me contó mi mamá que todo el tiempo decía, como en Buchenwald, dormir sobre una tabla, como en Buchenwald, y que se le agarró un ataque de nervios. O sea, eso es lo que, como anécdotas, ¿no? Y después, la otra anécdota, cuando realmente le agarró un ataque de pánico, fue que vinieron a visitarme cuando fue la guerra del Golfo en Israel, 6 meses antes de la guerra del Golfo, y ya se hablaba de que iba a haber guerra. Entonces él le agarró un ataque de pánico porque había venido con mi mamá y mi hermana Berta. Estaban los tres en Israel en mi casa y mi padre directamente decía, hay que sacarlos de aquí, hay que sacarlos de aquí, Berta se tiene que ir, Iris vive aquí, es su vida y nosotros ya no importa, pero Berta se tiene que ir. Y quería sacarle un pasaje directamente y que se vaya. Pero la guerra empezó 6 meses después, pero él ya tenía ese ataque de pánico que no podía soportar pensar que estábamos ahí en eso. Ujú. Eh, y después, otra pequeña anécdota que te cuento, que tiene que ver con lo que yo estudié después, con transmisión transgeneracional en psicología. Toda mi vida yo iba por cualquier lado, veía un bosque y decía, ¿y aquí quién te puede encontrar? Wow. Y una vez me empecé a preguntar, ya de mayor, digo, ¿pero por qué digo yo esa frase? Esa frase no es mía. Yo no me tengo que ocultar de nada. Y entonces ahí me di cuenta de que el que se tenía que ocultar era él. Y cómo nos transmitió que donde hay un bosque es un buen lugar de esconderse. Madre mía. Y eso que no Sí, contaba, ¿no? Pero se cuenta de muchas maneras. claro, esa era su forma de contar. Mm. Y después otro de los traumas, él no creía en Dios porque decía, ¿dónde estaba Dios en todo esto? ¿No? Entonces, cuando fue el bar mitzvah de mis hijos en Israel, el Raf quería que mi papá abra el Arona HaKodesh, o sea, el tabernáculo, como darle un honor al abuelo. Y mi papá se puso como loco y empezó a gritar, contra ese tabernáculo yo vi levantar cabezas de bebés. Yo no me puedo acercar. Mira que pasaron años, pero no se podía acercar, no pudo. Como Y no pudo, ya nos contabas volver a hablar en polaco, ¿no? Tuvo que no pudo reaprender. hablar en polaco, no.
para nada. Y nos decía que no volvamos a Polonia. Eso no era, Tú no, tú no, no no has, era, no no has quería, obedecido a tu padre, se lo contaremos en un próximo capítulo porque sí volviste a Polonia, pero sí, volví. aún nos Sí, quedan en el, muchas historias. Te quería preguntar, sí, Iris, sí, sí, eh, sí. ¿tu hermana y tú os entendíais como hijas de supervivientes del Holocausto? Sí, sí, siempre nos sentimos partícipes. Mi hermana más todavía. Yo creo que ella lo vivió más fuerte al ser la mayor. Y creo que mi padre a ella le mostró más cosas. Porque ella me pregunta, ¿no te acuerdas de ese libro que tenía papá con todas esas figuras terribles, con la fotografía? Y le digo, no, yo no. Pero con ella parece que sí le mostró mucho más. En la próxima me gustaría invitarla para que también cuente un poco. Bueno, nos encantaría tener a tu hermana Berta, por supuesto. Iris, ¿qué más recuerdas? ¿Cómo estaba? Nos has contado, bueno, pues cómo estaba la SOA de alguna manera presente en tu casa, ¿no? Con esas prohibiciones de que entraran cosas que pudieran producir pelos en la cocina, por ejemplo, o esos miedos Sí. de tu padre. ¿Crees que como padre era distinto? ¿Su amor era quizá los que han estado a punto de morir? Pues el hecho de poder crear una vida, de poder traer a la vida a alguien es algo que, le- que, que a lo mejor agradecen o que viven de otra manera, ¿no? Que unos padres normales. No sé si a tu padre Yo le lo que sé sucedía que eso. vale, lo que a él le sucedía es que siempre nos contaba que era muy feliz de haber tenido niñas. Él no quería saber nada de tener varones. Nosotros pensamos, bueno, como tuvo niñas, dice eso, porque en general todos quieren un varón. Pero se confirmó cuando yo tuve el primer varón de la familia, fue mi hijo Diego. Cuando nació Diego, mi suegro fue y le dijo a Abraham, vamos a hacer un gran brit, vamos a hacer una gran fiesta. Y mi padre se puso blanco y dijo, no, yo en esto no participo, porque a mí me bajaban los pantalones para ver si era judío. Eso no quiero, no lo quiero. Y estuvo, pero no participó. O sea, respetó que queríamos hacerlo, pero él como que fue un trauma muy fuerte para él. Era muy pequeño, tenía 12 años y le hacían bajar los pantalones. Entonces, ahí otra vez mostró un poco de lo que le había quedado, ¿no? ¿Con los Y bueno, amigos, con los hermanos no, de barco, se hablaba del pasado o se hablaba del presente cuando no, se se hablaba del reunían? pasado. Cuando se reunían, ya te conté, se hablaban de historias de gloria, cómo vencían a los alemanes y cómo cantaban y cómo iban de aquí para allí. No se hablaba de cosas tristes. Se bailaba, se cantaba el himno de los partisanos, se cantaban otras canciones en polaco que nosotros éramos como 8 o 9 niños y todos nos reíamos porque no entendíamos nada, pero bueno, era divertido. No nos enseñaron polaco, absolutamente nada, nada, ni decir hola, nada. Eh, Hablas de contar. ¿Cuál es tu detonante? ¿Por qué empiezas a querer contar la historia de tu familia? bueno, o sea, siempre me interesó, pero bueno, era como parte de mi historia, no algo que tenía que contar. Pero en el 2010, estando yo preparando un trabajo de psicología, me acuerdo, suena el teléfono y me llama alguien desde Israel y me dice, ¿te suena la familia Hammer? Le digo, sí, me suena que en mi casa se hablaba de la familia Hammer, pero nada más, no sé de qué me estás hablando. Entonces, esta mujer, en hebreo, por supuesto, hablábamos, me dice, mira, tu bisabuela, su, su apellido de soltera era Hammer. Y bueno, su apellido era Hammer. Y tenía un hermano. Ese hermano es el que dio origen a mi familia. Ellos son la familia Hammer. O sea, del hermano de mi bisabuela. O sea, la madre de mis abuelas. ¿Sí? Entonces, el hermano de ella es un historiador en la Universidad de Jerusalén, creo, y estaba haciendo el árbol genealógico de investigaciones.
y alguien le dio mi teléfono para que yo le ayude a armar el árbol con toda la familia de Argentina. Dije que no hay ningún problema, que está todo muy bien. Entonces le pasé toda la lista y ella me mandó el árbol genealógico que habían hecho y quedó todo muy bien, que voy a visitarla, que cuando viaje a Israel voy a ir a conocerla, que es parte de la familia, y quedó todo así. Un mes después me manda el hermano, el historiador, me manda un papel, entró en unos archivos que se llama CRAG, que te voy a mandar la foto, donde en CRAG es Czestochowa Radomsko Association de Estados Unidos, que se ocupan justo de mis dos ciudades, ¿no? Y ahí aparecía Moshe Shtul, seguro de Generali, número tal, tal, tal y tal. Entonces me dice, ocúpate de cobrarlo. Entonces, ante la sorpresa, me acuerdo que llamé a mi hermana y entramos en Crack y estuvimos revisando, encontramos un montón de archivos, dónde vivían, qué es lo que tenían, familia, en esos archivos. Y nada, al día siguiente llamé a Generali, a Italia, porque justo estaba viviendo en casa una amiga italiana. Entonces nos divertíamos mucho porque ella escribía, soy la nipote de Moshe Stul, ¿no? Y nosotros nos reíamos porque escribía todo en italiano. Y me contestaron, gran sorpresa. Me contestaron y me dijeron que sí, que esa póliza existe, que es del año 32, creo. No lo tengo claro, te voy a mandar porque le saqué una foto a la original. Y empezaron todos los trámites en busca del seguro. A Eso llegó, un seguro seguro que de vida. había hecho tu abuelo en Polonia. En Polonia, en la fábrica, en nombre, y de ahí también saqué la dirección de la fábrica que fuimos a visitar. Ah. Entonces empezaron un montón de preguntas, a ver quién es esto, qué es lo otro, y ahí fue donde empecé a buscar en los archivos y encontramos un montón de cosas. Estaba anotado hasta cuándo se fueron de Radonsko a Czestochowa, pues en esa época había que pedir permisos para ir de una ciudad a Sí, otra. Iris, perdona, ¿y quién alimentaba ese archivo? O sea, esos documentos, ¿quién los ha proporcionado? ¿Ha habido Esos, alguien que es... no, yo he entrado en los archivos, o Pero en sea, los archivos, ¿quién ha puesto la documentación? O sea, ¿los archivos claro. eran municipales? ¿Es un historiador? No, no, ¿Son...? no, no. Hay una asociación en Estados Unidos que se llama CRAG, C-R-A-G. Sí. Esa asociación investiga a todas las personas de esa provincia y tienen listas de familias, de casamientos, de brit, de defunciones. Todo está en ese archivo de esas dos familias, de esos lugares. Y es un voluntariado, y entonces me asocié para poder entrar y conseguí un montón de cosas. Wow. De las Y cosas que conseguiste, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Aparte del seguro, claro que sé, sorprendente que haya bueno, yo llegado me he hasta hecho muchas, nuestros días, ¿no? Pero a lo mejor algún papel, la dirección, alguna bueno, fotografía. encontré em, los archivos de mi abuelo, de la fábrica. Es más, la fábrica tenía teléfono en esa época, un teléfono de 4 números, está en los archivos. Eh, Encontré la fábrica, encontré las casas, encontré ahí mismo estaba la ficha de ASAC, del campo de trabajo, que luego entré en ASAC y la encontré, o sea, fui corroborando todo. Y que está anotado mi padre, mi tía y mi abuela, y en qué trabajaban y con números, y las edades y dónde vivían. Está la calle, que de ahí también conseguí todo. Entonces, eso fue algo impresionante claro, mi pregunta también era, ¿qué hacían los vendedores de Generali en Polonia? ¿Cómo es que llegaron ahí a vender de Italia? Bueno, Entonces, bueno, ujú. investigué, sí, Y menos mal que no eran suizos, ¿no? Que todavía están esperando muchas familias que les devuelvan
seguros y cosas de muchas aseguradoras Eh, suizas, ¿no? Por lo claro, menos pero las Generali, por lo que nos cuentas, han sido se honrados, portaron sí. bien. ¿Sí? Sí, la segunda pregunta era, ¿por qué Generali está pagando seguros de gente que murió en guerra? Porque todos los seguros dicen excepto guerra. Entonces, también cuando fui a Israel fui a preguntar eso, ¿por qué están pagando seguros de guerra? ¿Qué pasó? Que Migdal, que es la aseguradora israelí, vendió a Generali parte de sus, vendió parte de sus, no sé cómo se dice, de sus Sus archivos, activos, a lo mejor. sus activos, Ujú. pero puso como condición que Generali pague los que murieron en la Shoah. Entonces, uno de los requisitos que me pidieron era que demuestre que mi abuelo murió en Treblinka. Entonces, ya entramos en un problema. Finalmente, ¿qué pasó? Que mi padre, la primera vez que viajó a Israel en el año 76, lo primero que hizo fue Yad Vashem a declarar la muerte de su padre. Entonces, con el papel de Yad Vashem, me lo reconocieron. O sea, fue un arduo trabajo, ¿no? Entre todo lo que iba descubriendo y el seguro. Me acuerdo que, bueno, mi hermana fantaseaba que con eso, bueno, era una cosa impresionante. Y yo con lo que me quedé es que un abuelo que no conocí, que era una leyenda, que escuchaba que existió, pero que para mí no me decía nada. De repente, del año 30 o lo que sea, me manda, porque al final lo que nos pagaron lo repartí entre los 7 nietos existentes, que no fue mucho, pero no importa, lo dividí, creo que pagaron algo de 800 euros, $800, algo así por cada uno. Entonces lo repartí entre todos los nietos y les puse, esto te lo manda tu abuelo desde el pasado. Me sentía como si fuera una cápsula de tiempo, algo impensable, algo de película, ¿no? De repente llegaba una cápsula con dinero, regalito para los nietos. O sea, fue algo, creo que para mí fue una experiencia, no era por el dinero, era todo lo que me llevó a hacer y aparte que existió, esa sensación de que fue cierto y que existió, ¿no? O sea, eso fue todo la búsqueda y las charlas con los primos y encontrarnos todos y había que mandar todos los papeles y de repente empezó a cobrar figura este Moshe. Entonces empecé más a investigar y a buscar y investigar cómo era la vida antes de la guerra y cómo, qué es lo que habían pasado. O sea, pasó de un pasivo a un activo total, ¿no? Y creo que logré lo que quería, ¿no? Eso fue Sí, de lo que me algo pasó. imaginado muchas veces a algo real, ¿no? Y algo que Claro, nos, y algo algo que que no nos estás existía. contando. Iris, Al- pues si te parece, seguimos hablando de esos hallazgos, de esas sensaciones en la próxima entrega de El legado de Mosé. Muchas gracias. Bueno, gracias y saludos a todos y gracias por seguirme.